El directorio y la serpiente, la cumbre del destino. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Jueves 30 de abril de 2026. Olvídense de las filtraciones de pasillo y la diplomacia de salón. Hoy entramos en la razón de Estado en su forma más pura y peligrosa. Mientras el mundo contenía el aliento tras el atentado en Washington Hilton, un teléfono sonó durante 90 minutos. Vladimir Putin y Donald Trump han empezado a repartir las piezas de un plato roto llamado Europa, negociando el precio de la energía y el fin de la tragedia en Ucrania sobre las cabezas de los propios europeos. Pero cuidado, que el diablo está en los detalles. Hoy en De qué hablan Geo desnudamos la gran hipocresía anglósfera. La llamada del destino. Revelamos los detalles tácticos de la conversación Putin-Trump. ¿Paz real o una tregua pascual para ganar tiempo? La cabeza de la serpiente. El rey Carlos III se presenta ante el Congreso de Estados Unidos para incitar a la guerra total contra Rusia, mientras los representantes de la libertad lo ovacionan de pie. Analizamos la repugnante sumisión de Washington ante su antiguo colonizador. La trampa de Irán. Putin marca una línea roja infranqueable sobre una operación terrestre en Teherán, mientras Trump finge una victoria que, pues, aún no tiene. El postre económico. ¿Por qué los dos gigantes ya están debatiendo proyectos energéticos mientras el frente de batalla aún arde? Estén atentos, amigos, porque mientras los líderes se despiden calurosamente por teléfono, la vieja guardia británica susurra el odio del Congreso para que el fuego no se apague. La resolución es total y hoy sabrán por qué no se puede hacer un pacto honesto con quien solo busca el control de tus recursos. Ni un paso atrás. La torre de mando de que hablan Geo inicia el despliegue informativo. Y para ello vamos a empezar con el análisis del publicista Holmogorov sobre el discurso de Carlos III ante el Congreso de Estados Unidos y su reacción visceral ante la ovación recibida. Nos sitúa en el centro de lo que dominamos la trampa de la anglosfera, ¿no? La cabeza de la serpiente, Carlos III y el rechazo a la soberanía. Observen esta imagen porque es la definición gráfica de la pérdida de la razón de Estado, yo diría. El publicista Holmogorov, yo diría que ha dado en el blanco. El mensaje principal de Carlos III no fue de paz, sino una incitación directa a que Estados Unidos mantenga la guerra contra Rusia en Ucrania hasta el último ucraniano. Y eso nos lleva a la hipocresía de las dos alas. Es repugnante ver a los representantes de ambos partidos estadounidenses, esos que se dicen defensores de la libertad y de las democracias, dar una ovación, yo diría, histérica a la cabeza de un imperio con un legado colonialista nefasto. Kolmorogov lo explica con claridad. Los demócratas exigen a Trump que no reanude la guerra con Irán, pero aplauden de pie la continuación del desangre en Europa. No están en contra de la guerra, solo están en contra de la guerra en la dirección que no les genera beneficios inmediatos. Y aquí yo pongo mi granito de arena. Y llamaría yo a esta la piedra en el zapato, ¿sí? Rusia y la libertad de Estados Unidos. Amigos, hay que revisar la historia. El imperio ruso fue fundamental para disuadir al Reino Unido y a Francia durante la independencia de Estados Unidos. Esa ayuda es una mancha que la aristocracia británica nunca ha perdonado. Ver hoy a Washington doblegarse ante su antiguo colonizador mientras el rey se jacta en broma de haber quemado la Casa Blanca en el pasado, no es un chiste. No, es una manifestación de la maligna geopolítica. Sí, el eje del mal y la cabeza de la serpiente. La tragedia en Ucrania se mantiene viva porque esta cabeza de la serpiente necesita un conflicto eterno para justificar su relevancia en un mundo que ya ha perdido y le ha dado la espalda.
Mientras Putin y Trump hablan de negocios y treguas, la vieja guardia británica susurra al oído del Congreso para que el fuego no se apague. ¿Mm? Ahora bien, pasemos a la llamada en detalles, la llamada del destino, el eje Moscú-Washington. Olvidémonos de las filtraciones de pasillo. Aquí tenemos la razón de Estado en su forma más pura. Ayer Vladimir Putin levantó el teléfono para hablar con Donald Trump durante más de 1 hora y media. Algunos dicen que fue casi 2 horas. Lo primero fue lo humano. Rusia condenó tajantemente el atentado del 25 de abril contra Trump en Washington, calificando la violencia política como inaceptable. Pero lo que vino después es lo que va a cambiar el precio de la gasolina y el mapa de Europa este verano. Irán y la línea roja de Rusia. Putin ha sido cristalino con Trump. Rusia apoya la prórroga del alto al fuego con Irán, pero ha lanzado una advertencia que ha hecho temblar a las capitales occidentales. Una operación terrestre en territorio iraní es completamente inaceptable y peligrosa. Cualquier intento de fuerza por parte de Estados Unidos o Israel tendría consecuencias perjudiciales para toda la comunidad internacional. Rusia se posiciona como el garante diplomático del programa nuclear iraní para evitar que el polvorín de Oriente Medio salte por los aires. Ucrania. El acuerdo está cerca. Aquí es donde la realidad del frente se encuentra con la mesa de negociaciones. Trump ha declarado que el fin del conflicto en Ucrania ya está cerca. Putin le ha descrito la situación real. Nuestras tropas mantienen la iniciativa estratégica y presionan sin descanso. La cifra que entregó el Kremlin es demoledora para la moral de Kiev. Desde principios de 2025, Rusia ha devuelto a Ucrania más de 20,000 cuerpos fallecidos, mientras que los ucranianos solo han entregado poco más de 500. Estas han sido noticias para Donald Trump, aparentemente. La pinza contra Zelensky. Tanto Putin como Trump coinciden en que el régimen de Kiev, instigado por los europeos, solo busca prolongar el conflicto. Y esto nos lleva a la tregua del Día de la Victoria. Putin ha propuesto una tregua para celebrar la victoria común sobre el nazismo, una iniciativa que Trump ha apoyado activamente, reconociendo su historia compartida en la Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? Ahora, fíjense en el lenguaje. Proyectos mutuamente beneficiosos en economía y energía. Mientras los líderes europeos se desgarran las vestiduras, los dos gigantes ya están negociando cómo se van a repartir el mercado energético del futuro. Trump y Putin se han despedido calurosamente. El mensaje para el mundo es que el plato roto de Europa se ha quedado solo, mientras el directorio Moscú-Washington empieza a dictar las condiciones de la nueva paz. Así que estar atentos, amigos, porque cuando Putin y Trump hablan de economía mientras el frente se mueve, es que el destino de Ucrania y el precio de la energía ya han sido decididos en una oficina. Lejos de los focos de Bruselas, por supuesto, no. La resolución es total. Entramos en la fase de colisión de nuestra narrativa. Si el Kremlin nos dio la versión amigable, el análisis de Sargrad, ojo, nos trae el realismo más crudo y cínico de la razón de Estado rusa. Aquí no hay cortesía, hay una lucha por la supervivencia de los imperios. Así que aquí les traigo este desglose táctico de esta primera parte del artículo. La zanahoria y el rey. El duelo por el alma de Washington. Si creen que la llamada entre Putin y Trump fue solo una charla de viejos amigos, prepárense para la dosis de realidad. Sargrad lo llama el regreso de la zanahoria y nos plantea una pregunta de resolución de alta potencia. ¿Quién ganará el favor de Trump? ¿Putin o la corona británica? Sí. La invitación de la corona. Mientras Putin levanta el teléfono, el rey Carlos III hacía su propio despliegue de fuerza en el Congreso de los Estados Unidos. Bajo atronadores aplausos de ambos partidos, el monarca británico pidió a Washington que no abandone a Europa y que ayude de manera más activa a la guerra contra Rusia en Ucrania. Es el viejo mundo intentando que Trump no recoja sus redes y deje a Europa a merced del oso ruso.
Y esto nos lleva a la ilusión de la diplomacia. Pero Sagrat es implacable en su crítica. Nos advierte que no nos emocionemos demasiado con las conversaciones cordiales y profesionales. Sí, hablan de la trampa de Trump, que es que está hasta arriba, ¿no? El análisis sugiere que Moscú sigue pecando de optimismo al creer que congraciarse con Trump pondrá fin a una guerra que ya duró 5 años. El poder fáctico. Trump ha demostrado, según el artículo, que no siempre puede doblegar los intereses de los globalistas que quieren mantener el conflicto encendido para seguir obteniendo beneficios geopolíticos y financieros, principalmente los financieros. Como les he venido diciendo, Donald Trump ha venido en este término, en este su segundo término, a ser el hombre de negocios de real estate. ¿Mm? Todo lo hace un negocio. Si él acepta por algo es porque ve el dinero venir. Así que cortesía o estrategia. El cumpleaños de Melania. Fíjense en el detalle, Putin no solo felicitó a Trump por sobrevivir al atentado del 25 de abril en Washington Hilton, también tuvo palabras para Melania Trump por su cumpleaños y por su labor con los niños afectados por el conflicto. Qué raro, ¿no? Suena raro esto. ¿Cortesía genuina o una maniobra para humanizar el diálogo antes de entrar entre los temas de sangre y fuego? Porque después de los bombones vinieron las discusiones sobre Irán, donde Sagrat nos recuerda con dureza que las acciones previas de Estados Unidos han dejado cicatrices profundas. El asesinato de los líderes y el asesinato de las niñas inocentes. Mm. Algo que nosotros no debemos olvidar. Nunca debemos olvidar el asesinato de estas niñas inocentes de esta escuela. Ahora aquí viene la versión de Ushakov, el precio de la paz y el postre económico. Así amigos, pues de que no se deje engañar por los deseos de todo lo mejor. Lo que Putin le puso sobre la mesa a Trump es un informe de daños que ha dejado al estadounidense convencionado. Y esta es la realidad fría de la razón de Estado. La realidad del frente, cifras que conmocionan. Putin no se guardó nada. Informó a Trump que las tropas rusas mantienen la iniciativa estratégica y que el retroceso del enemigo es constante. Pero el dato que golpeó con fuerza en el hito de Washington fue el balance humano. Rusia ha entregado a Kiev más de 20,000 cuerpos de soldados ucranianos, recibiendo a cambio poco más de 500. Esta desproporción es el reflejo físico de una política de prolongación de conflicto que, según ambos líderes, es instigada por los europeos. ¿Mm? ¿Se da cuenta de lo que está haciendo Donald Trump? ¿Mm? No es Estados Unidos. Estados Unidos ha iniciado todo esto, pero ahora la culpa es de los europeos. ¿Mm? La tregua del Día de la Victoria es un movimiento táctico magistral. Putin propuso una tregua para el 9 de mayo, el Día de la Victoria. Trump, apelando a la historia de la Segunda Guerra Mundial, la apoyó activamente como una conmemoración de la victoria común sobre el nazismo. Es un recordatorio de que antes de los bloques actuales hubo un eje Moscú-Washington que aplastó amenazas globales. Y esto nos lleva al postre estratégico, energía y negocios. Y como siempre en la era de Trump, el dinero, obvio, el dinero para el mastermind de negocios, Donald Trump, es el lenguaje final. Moscú ha dejado para el final su mayor seducción. Proyectos mutuamente beneficiosos. Se están debatiendo iniciativas de gran envergadura en los sectores económico y energético. Funcionarios de confianza. Trump ya ha movilizado su círculo íntimo para mantener contactos permanentes tanto con Moscú como con Kiev, convencido de que el acuerdo final está cerca. Ahora, amigos, fíjense en la maniobra. Putin le presenta a Trump la derrota militar de Ucrania como un hecho consumado y acto seguido le ofrece el postre de los negocios energéticos. Es la razón de Estado aplicada al estilo de un desarrollador de bienes raíces que hemos venido aquí con nuestra hipótesis desde que Donald Trump apareció por segunda vez en la Casa Blanca. Esto es lo que es. ¿Mm? Así pues que
Este desarrollador de bienes raíces, Trump, no aprobó los ataques terroristas de Kiev en territorio ruso y ahora busca una salida rápida para evitar que su inversión europea se convierta en un activo tóxico. Amigos, mientras los líderes se despiden afectuosamente, el destino de Europa se está cocinando en una mesa donde los europeos no están ni siquiera invitados. Quizás, incluso, ni siquiera parte del menú. La resolución es total. La versión de Trump, el espíritu de áncoras y el enigma de las otras personas. Amigos, si pensaban que Putin tenía el control total de la narrativa, escuchen lo que salió de la boca de Donald Trump. En declaraciones tras su muy buena conversación con el líder ruso, el estadounidense soltó una serie de perlas que huelen a presión táctica y a un juego de espejos, yo diría, muy peligroso. El despiste y la exigencia. Trump, en su estilo habitual, confundió detalles técnicos entre Ucrania e Irán, mencionando barcos hundidos y aviones derribados, pero el mensaje de fondo fue de una resolución de alta potencia. Aunque elogió a Putin por querer una solución, Trump soltó la bomba. El espíritu de áncoras ya no es suficiente. ¿Y qué es el espíritu de áncoras? Se refiere al acuerdo previo sobre la delimitación de fronteras entre Jersón y Zaporozhia. Trump ahora exige más concesiones a Moscú para cerrar el trato. No busca solo la paz, busca una victoria que pueda vender como propia. ¿Se dan cuenta? Los rusos no van a tolerar esto. Y Putin tiene presión. Ya su popularidad es baja, o está bajando, mejor dicho. ¿Mm? Les digo una cosa, antes escuchar estas llamadas entre estos dos presidentes provocaba atracción, pero esta vez yo vi los titulares ayer. Dije, mejor espero a ver cuáles son las conclusiones de este enigma. Ya no tiene ese realce, esa atracción fatal, incluso para los analistas más críticos, estas llamadas telefónicas. Algo así pareció como Medvedev, que ahora es un chiste en Rusia. ¿Qué fue lo que dijo la última vez? Les doy la orden de pensar. Medvedev. Sí, en serio. Aquí es donde entramos en el terreno de la inteligencia pura. Trump pronunció una frase críptica. Creo que Putin estaba dispuesto a llegar a un acuerdo hace tiempo. Creo que algunas personas le impidieron hacerlo. ¿A qué se refiere? ¿A los halcones de Londres y Bruselas? ¿A las facciones patrióticas dentro del propio Kremlin? ¿O es simplemente una táctica para sembrar cizaña en el círculo íntimo de Putin? O la otra opción, se lo sacó de la nada sin saber lo que está diciendo. Que esto ya, ya empieza a ser común en los presidentes de Estados Unidos. Decir cosas que después ni siquiera saben que las dijeron. Al día siguiente no se acuerdan. Nunca lo dijo. La trampa del tiempo. Washington está alimentando una esperanza de solución relativamente pronto, pero ojo, amigos, la razón de Estado nos dicta que esto podría ser una maniobra para ganar tiempo. Mientras Trump habla de treguas pascuales y del 9 de mayo, Europa se transforma en la retaguardia estratégica de Ucrania y se prepara para una guerra total con Rusia en el 2030. ¿Mm? Así que la jugada de Trump podríamos ver que es clásica. Ofrece la zanahoria de la paz mientras sube el precio de la entrada. Al decir que los conflictos en Ucrania e Irán podrían terminar en un calendario similar, está intentando forzar a Rusia a que le ayude con el uranio iraní a cambio de una paz en Europa que Occidente en realidad está usando para rearmarse. Acuérdense, la OTAN al cuadrado. Doble negocio para Donald Trump.
Así que mientras Trump se atribuye el mérito de una pequeña tregua, el sistema global sigue trabajando para estrangular a Rusia económica y logísticamente. El acuerdo está cerca, pero el precio que Washington quiere cobrar es la capitulación estratégica de Moscú. Otra vez, la resolución es total, ¿no? El factor Irán y la trampa de la esperanza. Amigos, no se dejen engañar por el alivio momentáneo de las cancillerías. En esa llamada de ayer, Irán fue el escenario donde Trump fingió una victoria que aún no tiene. Putin, con la frialdad que quien conoce el terreno, le ofreció una salida diplomática para evitar lo que sería un suicidio logístico. Una operación terrestre totalmente inaceptable y peligrosa. Y esto nos lleva a la pinza diplomática de Moscú. Rusia ha extendido su red de seguridad. Putin advirtió a Trump e Israel que una invasión terrestre tendría consecuencias nefastas para toda la comunidad internacional. Rusia no solo habla, Rusia actúa manteniendo contactos activos con Irán para evitar una escalada nuclear, países del Golfo Pérsico para asegurar el flujo energético, e Israel y Estados Unidos para marcar los límites de la fuerza física. La cruda verdad, una cortina de humo. Para el análisis de Sargrad es demoledor. Nos advierte que creer que Estados Unidos cederá en Ucrania porque está perdiendo terreno en Irán es un error de cálculo fatal. La razón de Estado de Washington no busca la paz, busca el control total, como hemos venido diciendo aquí en esta casa también. Inestabilidad constante. Mientras Trump desea lo mejor, sus aviones espías siguen marcando objetivos en refinerías y puertos rusos para que los drones ucranianos golpeen el corazón de su economía. Así que esto es una hipocresía sistémica. El complejo militar industrial no renunciará a sus ganancias. Trump está alimentando falsas esperanzas en Moscú para retrasar las decisiones difíciles que llevarán a una victoria real. Rusia contra China. Ese es el objetivo final. El plan de Washington tiene más de 100 años y no ha cambiado. Aislar a Rusia, privarla de aliados y finalmente lanzarla a un conflicto fratricida con China. Cualquier pacto con el diablo de Washington es solo un medio para debilitarlos desde adentro. Estados Unidos juega a la policía del bueno, ¿no? Mientras Europa hace la policía del malo. Pero ambos buscan lo mismo, una Rusia dependiente y un plato roto donde solo ellos tengan las piezas grandes. El mensaje es claro. Solo se puede negociar con Estados Unidos desde una posición de fuerza. Una guerra de desgaste es el escenario que Washington desea para desangrar una victoria. Trump es un maestro de la palabrería que busca ganar tiempo mientras el sistema global, pues, intenta estrangular a los rusos y a los chinos. Amigos, en este 2026, la tregua del 9 de mayo puede ser solo la calma antes de una tormenta diseñada para que Rusia pierda su iniciativa estratégica. La resolución es total y el tiempo de confiar en las promesas de Washington se terminó, yo diría, hace mucho tiempo. Así pues, amigos, que la conclusión de este análisis es tan cruda como necesaria. En este 2026, cualquier acuerdo con Washington que no nazca de una posición de fuerza es una invitación al desastre. Hemos visto cómo Trump utiliza la palabrería, ¿no?, y las falsas esperanzas de paz para ganar tiempo mientras el complejo militar industrial sigue alimentando la hoguera en sus fronteras, ¿verdad? Así pues, amigos, que mientras la cabeza de la serpiente en Londres incita al Congreso estadounidense a una guerra eterna, nosotros tenemos la obligación de mantener la vigilancia. No podemos permitir que el destino de nuestra civilización se decida en oficinas que solo buscan el control de nuestros recursos y el choque fratricida con nuestros aliados. La tregua del 9 de mayo es un símbolo de la victoria pasada, pero la victoria futura depende de la capacidad para no caer en las trampas diplomáticas del presente. Amigos, la información soberana, como les digo siempre, es nuestra mejor arma. Si quieren seguir profundizando en la razón de Estado y entender cómo proteger su futuro frente a estos sismos
geoeconómicos, porque esto es lo que son, geoeconómicos, geopolíticos y económicos, pues únanse a nuestro Telegram. ¿De qué hablan Geo? Pues ya somos más de 700, estamos empezando en Telegram y vamos a ir filtrando ahí informaciones que no podemos postear en ciertas plataformas, no quiero decir nombres, no hace que me peguen el mazazo. Y así que escaneen el código QR en pantalla o busquen enlace en la descripción. Síganos en Odysee y Rambler. Apoyen el canal. Si valoran esta resolución de alta potencia, consideren apoyar a la operatividad de esta torre de mando a través de los enlaces de patrocinio. Su apoyo es lo que nos permite seguir disparando verdades en un mundo lleno de propaganda. Estar atentos porque en la calma de la negociación se esconden las tormentas del mañana. Así pues que si no hay noticias de alto calibre, pues que nos obliguen a abrir el fuego antes. Nos vemos en el próximo informe para seguir uniendo los fragmentos de este mundo roto. Y sí, vamos a seguir con la segunda parte de nuestro episodio Los platos rotos, el regreso de los soberanos. De una. Así pues que estén juntos, fuertes, siempre buscando por la paz y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.